Estoy medio chueco de la garganta, así que voy a hablar poco. Un desafío para mí. Sí, y voy a andar con una mentita dando vuelta en la boca todo el tiempo, ¿sí? Así se mantiene hidratada, así que disculpen eso. Y disculpen también la bufanda improvisada. Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? A ver a quién le tocaba, ya había dado toda la vuelta, así que Marilyn, creo que te toca de nuevo. Amén. Bueno, estábamos estudiando lo que eran las reglas, las herramientas de interpretación, la hermenéutica. Vamos a hacer un repasito de lo que dimos hasta ahora. La siguiente, habíamos visto 8, hay 14. A ver, la primera era que la Biblia es nuestra máxima autoridad. ¿Se acuerdan? Que la Biblia es palabra de Dios, fue inspirada por Dios, es decir, su autoridad proviene directamente de quien es su autor. Si decimos que Dios es autoridad, también su palabra la es para nuestras vidas. Es una autoridad que no falla. La segunda era que la Biblia es suficiente, ¿sí? No le hace falta añadirse nada, no hay que quitarle nada. Ella es suficiente para todo lo que tenga que ver con nuestra salvación y conocer a Dios, ¿no? Para la fe y la práctica. Después vimos también que el Espíritu Santo era necesario, absolutamente necesario para lo que es la correcta interpretación. ¿Se acuerdan que leímos en Corintios que las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente y el hombre en la carne no puede entender? El cuarto era que la Biblia es el mejor comentario de sí misma. Por ahí la mayoría conoce que existen libros que se llaman comentarios bíblicos, ¿no? Personas leen un texto y escriben qué es lo que significa tal pasaje, dan alguna opinión, etc. Ahora, muchas veces entre ellos hay posturas y posturas, ¿sí? Entonces, está bien leerlos, pero siempre debemos reconocer que si un pasaje dice algo y no lo entendemos, debemos ir a otros pasajes más, que es el punto que sigue, un pasaje más fáciles de comprender, ¿no? El otro era que nuestra interpretación debe estar dominada por la gramática, por lo que está escrito, ¿no? Yo no puedo decir que un texto significa una cosa si lo que dice antes o después me da a entender de que no es así. ¿Se acuerdan que habíamos leído ese que se trata de prestar atención muchas veces, el tema de gramática, ese que leímos de Juan era? Sí, creo que sí, diciendo que yo no digo que se ore, que no es lo mismo que decir yo digo que no se ore, ¿no? Cómo la gramática determina el significado de los pasajes. Y por último, habíamos visto lo que era el contexto, ¿no? Habían 3 contextos, no sé si se acuerdan, si quieren decirlo. 3 contextos. Angelita creo que tiene escrito. A ver. Tiren nomás. Sí. Si no es, no hay problema. Puede ser. Ese era el contexto gramatical, ¿sí? Cuando agarras un versículo y ves lo que está antes, después, el capítulo entero, y así vas ampliándote hasta llegar a toda la Biblia, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Contexto gramatical. Habían 2 más. Es lo mismo interpretar Proverbios que Romanos. Se usan las mismas reglas. Ese era otro contexto histórico, ¿no? Hay que ver qué es lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Yo no puedo agarrar un pasaje y sacarlo de su momento histórico porque puedo torcerlo para que diga lo que yo quiero, ¿no? Muchos pasajes se escuchan por ahí, ¿sí?
este va a ser, espera que pase el auto, va a ser un año de prosperidad y todo lo que la langosta te sacó, el Señor restituirá. Vemos pasajes de langostas y todo eso, pero está hablando históricamente de invasiones como Babilonia, Siria. Y si sacamos de la historia los pasajes, nos perdemos de lo que está diciendo. Y el último tenía que ver con el tipo de literatura del libro, ¿no? No es lo mismo leer Proverbios que leer Romanos, que leer Hechos, ¿sí? Romanos es una epístola donde hay mucha doctrina, mucha teología densa. Proverbios son proverbios, ¿no? Dichos, sabios. Hechos es una narración histórica. Y si ignoramos la parte literaria del libro, con qué objetivo fue escrito, vamos a interpretar medio chueco también, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos es una historia. Lucas agarra y escribe qué es lo que fue sucediendo después de que nuestro Señor ascendió. Y mucha gente lee, no sé, por ejemplo, el pasaje de y los discípulos tenían todas las cosas en común, ¿sí? En ese primer siglo eran perseguidos al inicio y tu casa es mi casa, como se dice, ¿no? Todas las cosas en común. Y mucha gente agarra y lee eso como si fuese una especie de mandamiento y dice la propiedad privada no existe. Ahora, Hechos no es un libro de epístola de mandamientos, aunque contenga algunas partes que son, ¿sí?, mandamientos. Por ejemplo, el Concilio de Jerusalén, que los apóstoles dicen, bueno, no se circunciden los gentiles, no hace falta para ser cristianos, pero guárdense de comer las cosas de los ídolos porque puede hacer un poco de quilombo entre los judíos, ¿no? Entonces, siempre hay que considerar esos tres contextos. ¿En qué momento de la historia estamos leyendo? ¿Qué es lo que dice, ¿sí?, alrededor del versículo? Y la parte literaria del pasaje, ¿no? Seguimos entonces con los nuevos de esta vez. Las palabras son importantes, ¿no? Una palabra puede tener muchos significados, tanto en griego como en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra sobre, ¿no? Tenemos los sobres del diezmo, o si yo pongo esto acá, sobre el púlpito, ¿no?, algo que está sobrando, y así tiene muchas acepciones, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo decir qué significa, ¿no? El contexto, de nuevo, es como que tiene que ver con lo anterior. Con el contexto de lo que se está diciendo se determina qué significado tiene esa palabra, ¿no? Por eso cuando nosotros usamos la palabra sobre, entendemos a qué nos estamos refiriendo en base al contexto, ¿sí? Es importante determinar el significado de las palabras. Vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20. Este es un ejemplo de esto. Quien encuentra puede leer Mateo 28, 19 y 20. Amén. Este es un ejemplo que en los últimos, creo que 200 años, tuvo un cambio bastante importante en nuestra forma de ver el evangelismo y las misiones como cristianos. Nuestras traducciones dicen, por tanto, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Acá hay dos palabras que en nuestro español no lograron, ¿sí? Hicieron el mejor esfuerzo los traductores, pero no lograron, no es del todo posible hacer eso, traer los matices del griego. Cuando decimos que las palabras son importantes, sea en nuestras traducciones, y si podemos ir al griego mejor, pero no siempre tenemos ese acceso, la palabra id en nuestro idioma es, sí, vayan, un mandato de irse. En el griego es un
una voz activa, de algo presente, ¿sí? No es algo futuro, vayan, sino es mientras yendo, sería una traducción directa. Mientras yendo, ¿sí? ¿Qué significa eso? No significa que el evangelismo se trata de, bueno, vamos a mandar a un misionero, aunque hay que hacer eso. Se trata de nuestro mandato como cristiano, porque Jesús nos está hablando a todos, de mientras estamos donde estemos, mientras van a comprar, mientras van al súper, mientras van a trabajar, mientras van yendo, prediquen el evangelio, ¿no? La palabra es importante. Otro giro que tomó el evangelismo también en los últimos años, antes se predicaba a las naciones, ¿sí? Porque dice, naciones, prediquen el evangelio. ¿Y qué pasa con las naciones no reconocidas? ¿No? Se dieron cuenta que ahí la palabra que se usaba era etnia, ¿no? Entonces cambió rotundamente el enfoque misionero en los últimos años. Las traducciones bíblicas ya no se hacen solamente a idiomas de naciones reconocidas, sino a idiomas de etnias que están perdidas en algún lado de África, de algún continente. Acá mismo tenemos un montón de pueblos, ¿sí? Los Wichi, por ejemplo, ellos no son una nación, pero son una etnia dentro de nuestra nación, los guaraníes. Entonces, cuando entendemos que las palabras en sí mismas tienen un valor, ¿sí? Que no es que están puestas porque sí, vamos a intentar entenderlas y eso va a tomar un significado mucho más profundo, ¿sí? Este es un ejemplo, hay muchos ejemplos de cómo las palabras determinan, ¿no? Qué es lo que significa un versículo y se nota en la práctica, ¿sí? Ustedes pueden verlo como los esfuerzos misioneros, no sé, Sociedades Bíblicas Argentinas, está apuntado hacia las etnias, no solo hacia las naciones, porque estamos en Argentina y ya tenemos no sé cuántas, nunca conté, deben ser como 30 traducciones al español. ¿Y qué pasa con las otras personas que no hablan español? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Yo avisé a los que llegaron tarde que estoy mal de la garganta, por eso estoy hablando así tranquilo. Sí, te escuchamos. Cada palabra en griego, por ejemplo, tiene varios, como dijiste, varios significados. Y nosotros traducimos en un solo significado. Para poner un ejemplo nomás. Por ejemplo, si se está, para entender el texto y el contexto, si se está hablando de la familia, va a decir siempre el amor filial. Entonces ahí ya se puede entender que todo eso que está hablando es del amor filial, no es del amor eros o del amor ágape. Entonces, es para entender nomás poco eso que, por qué razón dice que una palabra tiene mucho significado y hay que entender el tema, el contexto, en qué sentido está diciendo esa palabra que nosotros traducimos solo en amor. Sí, exacto. Muy, muy buen ejemplo. La siguiente herramienta o premisa a tener en cuenta, la 10. Sí, 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 exacto. La interpretación directa suele ser la mejor. ¿Qué significa? Debemos interpretar todo versículo de manera sencilla, ¿no? Y literal, a menos que la interpretación literal contradiga el contexto o sea ridículo. Vamos a ver esos ejemplos. Salmo 98:8 y Juan 15:1. Quien encuentra el Salmo 98:8 puede leerlo. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Sí, está bien. Si este versículo lo interpretamos de manera literalista, ¿sí? Estaríamos esperando que el Cerro Santa Ana saque unos brazos y empiece a aplaudir, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos de que no significa eso? Bueno, porque contradice lo lógico, ¿no?
está bien, sabemos que Dios puede hacer que pase, pero el salmista, cuando vemos en el contexto gramatical, el contexto del libro, es poesía, ¿no? Es una forma de hablar, una imagen que llama a la creación a adorar a Dios. Y Juan 15:1. Ese y muchos otros ejemplos de Jesús, imagínense, y el quilombo que se armó cuando él dijo la otra parte de: si no comen mi carne y beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y los escribas y fariseos quedaron locos. ¿Cómo te va a decir? Eso es canibalismo, ¿no? Entonces, nuestra interpretación, este punto significa: la interpretación tiene que ser literal, ¿sí? A menos que lo que dice sea algo incoherente o contradiga lo que viene antes y después, ¿sí? ¿De qué nos guarda esto? Del error de muchas veces hacer lo que se dice alegorías, ¿sí? De un texto. Un texto hablando de uno que es muy discutido, ¿sí? Lo voy a poner de ejemplo: la creación en 7 días, ¿no? La Biblia dice: Dios creó el mundo y día, el séptimo descansó, ¿no? Mucha gente agarra y lee eso y dice: no, para poder decir que la evolución también medio que está bien, cada día vale 1000 años, porque para el Señor 1000 años son un día, y conectan esos versículos, ¿no? Ahora, el problema está en que Moisés, cuando escribió eso, nunca quiso dar a entender eso, ¿no? Él nunca puso algún versículo que diga, bueno, son 7 días, ¿no? La interpretación literal y básica nos dice que son 7 días. Dios hizo 7 días, descansó, ¿sí? No hay por qué pensar de que son 1000 años, ¿no? Como para que la evolución tenga algún sentido ahí. Y así nos guarda de hacer muchas otras interpretaciones que el pasaje explícito dice una cosa, y si nosotros queremos podemos, ¿sí?, sacar otro significado oculto, como se dice, y nos estamos yendo de la mano, ¿sí? Hay que ser literales. Lo que el texto dice, ¿sí?, Dios lo escribió y lo escribió en nuestro lenguaje humano para que lo entendamos. Él nunca tuvo dobles intenciones y siempre significa lo que dice, ¿no? A menos que lo que dice, como leímos los pasajes, sea algo sin sentido. Si se toma literalmente, bueno, deberá significar otra cosa, ¿no? La Biblia es un libro perspicuo, ¿se acuerdan? Un libro claro. Dios no se ocultó de nosotros en un libro oscuro, sino que todo lo contrario, Él se reveló a nosotros. El siguiente punto es el número 11, que cómo se usan los testamentos, ¿no? Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz del Nuevo Testamento. Tenemos ahí 2 ejemplos, ¿no? El tema de sacrificios, ¿sí? Tenemos esos 2 pasajes. Vamos a leer, Gálatas 3:24, vamos a leer. Nosotros hoy día ya esos conflictos no tenemos, tal vez tan fuertemente, con otras personas, pero pónganse en el contexto histórico de nuestros hermanos en el primer siglo, donde el judaísmo está fuertemente arraigado, ¿sí? Vivimos en Jerusalén, tenemos una tienda, ¿sí?, y somos cristianos que conocimos al Señor. ¿Y qué hacemos con los sacrificios, ¿no? Está el templo ahí, ¿seguimos? ¿No seguimos? ¿Cómo interpretamos el Antiguo Testamento ahora? A ver, ¿qué dice Gálatas 3:24? ¿Qué función tiene la ley, no? Si un judío venía y me decía, tenés que cumplir la ley, tenés que seguir con los sacrificios, ¿sí?, y obedecerla para ser salvo, para ir al cielo. Y combinamos con Colosenses 2:17, que dice: nadie os juzgue en comida o en bebida o en los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, ¿sí?, la ley ceremonial del Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir,
de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa? ¿No? Si un cristiano del primer siglo estaba con ese dilema, está el templo, tengo que ir a ofrecer sacrificios. Tenemos después el libro de Hebreos también que bate un poco con eso. Ya no hace falta, ¿sí? Nos dice la Biblia, ¿por qué? Porque todo fue cumplido en Cristo. Cristo mismo dijo, yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Después, bueno, ¿qué parte de la ley sigue vigente y cuál no? Bueno, la que, como dice Hebreos, el dueño de la casa, que es Jesús, el arquitecto de la casa, dice, ¿no?, que siguen en pie y cuáles no. Él nunca vino a... ¿sí? La ley se puede decir que tiene tres partes. La ley moral, los 10 mandamientos, ¿sí? No matarás, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios. Después la ley ceremonial, que tenía que ver con... ¿cómo se dice? Toda la parte del templo, ¿sí? Los sacrificios, la vestimenta sacerdotal, el tema de limpiarse, lavarse antes de ir. Y la otra parte era una ley, no me acuerdo el nombre, pero de esas leyes que eran más de convivencia. Por ejemplo, cuando hagas tu casa y tengas tejado, ¿sí? Lo parafraseo, no lo dejes sin barandillas, ¿sí? Era una ley. Tener un tejado, poner barandillas, es casi una ley de construcción, ¿sí? Y no dice más, no dice el por qué, creo, o sí. Pero lo que dice es, o lo que da a entender es, ¿por qué? Porque si viene un amigo tuyo, un vecino, a dormir, se levanta de noche para ir al baño, se cae, porque no conoce tu casa, ¿sí? Entonces como que la ley tenía todos esos matices. Jesús, la ley moral, Él no vino a quitarla. Él vino y lo que tuvo que hacer es volver a explicarla, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Escucharon que les dijeron, sí, los de su tiempo, el tema del adulterio? Yo les digo, la ley realmente significa que mirar solamente con codicia, ¿sí? Él vuelve a traer al pueblo la interpretación de la ley. La ley ceremonial, Él viene a cumplirla, ¿sí? Lo que dice la Biblia es, todas esas cosas eran sombras, ¿no? Los corderos que se llevaban cada año, los sacerdotes, el templo, todas esas cosas de la ceremonia eran un ejemplo, una metáfora de Jesús, ¿no? Y cuando Él viene y muere por nosotros, todo eso se cumple. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Vemos que el Antiguo Testamento, cuando lo leemos, decimos, ¿tenemos que ofrecer sacrificios hoy o no? No, ¿por qué? Por lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces siempre es, si tengo alguna duda de lo que el Antiguo Testamento dice, voy al Nuevo, a ver qué es lo que se explica ahí. Porque de alguna manera el Nuevo Testamento explica al Antiguo, ¿sí? También lo vemos en el Templo de Jerusalén. Mateo 12:6. ¿Se acuerdan el quilombo que había entre los judíos y samaritanos? ¿Se adorará en esta montaña o en aquella? Hoy como cristianos tenemos que ir a Jerusalén. Jerusalén es más santa que otra parte del mundo, ¿no? Es el templo algo tan valioso. Jesús les dice, ¿quién tiene Mateo 12:6? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. ¿Se acuerdan que ahí había tenido un poco de problemas con los judíos? Y en Juan 2:19 Él dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, ¿sí? Los judíos en ese entonces le daban una importancia trascendente al templo, ¿sí? Una suerte de idolatría. Creían que por tener el templo eran mejores que todas las naciones. En el Antiguo Testamento hay una parte donde ellos se creen de que por seguir pecando Dios no le va a hacer nada, no le va a castigar, porque ellos dicen, templo de Jehová es este, ¿no? Como que tenemos el templo, ¿quién nos va a hacer algo? ¿Sí? Las naciones alrededor no pueden conquistarnos, porque tenemos el templo. Dios no va a permitir que su templo sea destruido. Y después sabemos lo que pasa, vienen Babilonia, Siria, Roma, le hacen pomada. Lo que el templo significaba entonces
era algo mayor que el templo en sí mismo. Vemos que Jesús habla de este templo, que es su cuerpo, explica después Juan, que resucitó al tercer día. Sí, el templo siempre fue una imagen. Vemos eso en el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Imagen de qué? De la presencia de Dios en medio de su pueblo. El templo en sí mismo no tenía más que un valor simbólico, ¿sí? Y bueno, económico si se quiere por todas las cosas que le adornaron, pero no te hacía más espiritual. ¿No? Simbolizaba eso, la presencia de Dios en medio del pueblo. Si vamos un poco más atrás, ¿se acuerdan? Antes del templo que había en el desierto. El tabernáculo. ¿Qué simbolizaba? Lo mismo. Nada más que, como estaban en peregrinaje, si te fajas un templo de piedra es medio difícil moverlo de un lado a otro, ¿no? Y si vamos más atrás en el Edén, no había nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba. No hacía falta ninguna cosa entre medio, no hacía falta sacrificio, no hacía falta las divisiones de lugar santo, santísimo, porque no había pecado. Después vino el pecado y Dios tuvo que poner esas divisiones para de alguna manera mostrar a las personas, miren lo alejado que están de mí. Si una persona quería acercarse a Dios, de por sí no podía ir a la presencia de Dios en el lugar santísimo, porque ahí entraba una vez al año un sacerdote, no sin sacrificio antes. O sea, es un ejemplo de lo alejado que estamos de Dios en el pecado, ¿sí? Pasa la historia, viene Cristo y nos acerca, ¿sí? Directamente a la presencia de Dios. Y vemos ahí el velo roto, ¿se acuerdan? Que ya no hay división entre Dios y nosotros porque Cristo vino a morir por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, bueno, eso como ejemplo de cómo un testamento debe interpretar el siguiente, al otro testamento, ¿no? Son hermanos, no se contradicen entre sí, ¿sí? Sino que se complementan. La siguiente, la 12, nuestra interpretación, ese es un cuidado que tenemos que tener, no tenemos que ir más allá de lo que Dios reveló. Donde Dios hizo silencio, no nos es permitido husmear, ¿no? Vamos a leer esos dos pasajes, Primera de Corintios 13:12, Primera de Corintios 13:12 y Deuteronomio 29:29. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahí nos dice que hay cosas que todavía no conocemos del todo. Vemos como por espejo, usemos del contexto histórico. Hoy día si me dicen, yo veo las cosas como en un espejo, no tiene demasiado, porque yo veo re bien en un espejo, a menos que esté sucio, ¿no? Pero un espejo me sirve para ver mis imperfecciones y ver bien las cosas. En ese entonces no existía el tipo de espejo que tenemos hoy. Era una lámina de bronce pulida que con suerte veías tu silueta, ¿sí? Era complicado. Entonces la imagen que se usa ahí es, lo que veo, lo veo bastante difuso, ¿no? Es complicado, no entiendo todo lo que veo, ¿sí? Eso es lo que dice Pablo ahí. Un montón de cosas hay que no entiendo y que no están reveladas, son misterios. Pero va a llegar un día donde sí, ya no va a haber ese espejo, ¿sí? Sino que voy a ver cara a cara. Conoceré como fui conocido. Conoceré a Cristo de la misma manera en como Él me conoce. Él me conoce totalmente. Va a llegar un día en el cielo en el que yo también lo conoceré, ¿sí? Pero por el momento hay cosas que no entiendo, ¿sí? Y Deuteronomio 29:29, ¿qué hacemos con las cosas que no entendemos? Sí, ahí dice las cosas secretas son de Dios, ¿sí? Había un pastor que dijo, a mí no me preocupa tanto lo que no sé o no entiendo, sino que me preocupa más lo que sé, entiendo y no hago, ¿sí? Eso es lo que más me preocupa. Entonces hay cosas como esas preguntas, ¿no? ¿Qué hacía Dios antes de crear todo? ¿Sí? ¿Y qué había, no? ¿O tendremos alas en el cielo como los ángeles? ¿Será que vamos a atravesar paredes?
cosas que la Biblia no contesta, ¿sí? Si no contesta ahora es porque no hace falta que sepamos, ¿sí? Y así hay muchas otras preguntas que llegan a un punto en el que ya no tiene más, ¿sí? Es bueno preguntarse cosas, ¿sí? Porque así se aprende, ¿no? Preguntarse algo, tener una duda, ir a la palabra, ir en oración, pero si no encontramos respuesta, o si la respuesta tiene un límite en el cual no da más, ¿sí? No tenemos que seguir yendo para allá, porque ahí entramos en el terreno de la especulación, ¿sí? Empezamos a imaginarnos cosas que Dios nunca dijo y podemos ir en un camino bastante complicado, ¿sí? No es lo mismo la verdad clara, ese es un punto también de esto, que una especulación o una inferencia, ¿sí? Vamos a leer 1 de Timoteo 2, ese es un ejemplo, 1 de Timoteo 2. 9 al 10. Hay verdades, 1 de Timoteo 2, 9 al 10. Antes de leer esto, hay verdades en la Biblia que uno las lee y se entiende de manera universal, ¿sí? Una persona en Argentina, una persona en Brasil, en África, en Alemania, China, todos la leen y va igual para todos, como se dice, ¿no? Son las verdades claras, las verdades que están explícitas. No son lo mismo que una especulación o una, si se quiere también decir, una inferencia, que es lo que significa para cada uno. Yo no puedo decir que lo que yo creo que significa un texto es ley para todos, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer ahí, quien tiene 1 de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje muy usado por muchos hermanos, que creo que la mayoría sabemos, no es por juzgarlos ni nada, ellos lo leen y lo aplican de esa manera. El pantalón es pecado. La mujer no puede usar pantalón, es pecado. Bueno, no lo quise decir, pero sí. Asamblea. Son hermanos, ¿sí? Es una realidad. ¿Sí? El pelo largo, sí. Vemos en qué parte, sí, en qué parte de este versículo dice eso. Para empezar, había pantalón en el tiempo de Jesús, de Pablo. Los hombres usaban las túnicas que se parecen más a la pollera que al pantalón, ¿sí? Y nosotros hoy decimos la pollera es pecado en el hombre. ¿Cómo tenemos que interpretar un texto así? Tenemos que ir a cultura tras cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un texto que tenía que ver con lo cultural en ese momento. Oro, no usen oro, peinados ostentosos, ¿sí? ¿Qué significaba en ese momento? Bueno, vamos a la historia y vemos que las mujeres platudas se hacían unos peinados y se llenaban de oro, ¿sí? ¿Cómo se llaman los invisibles pero visibles? Se llenaban de oro el cabello, peinetones, todo lo que quieras, ¿sí? Se llenaban, porque eso de alguna manera, ¿qué es lo que muestra? ¿Qué tengo? Tengo tanto que me sobra hasta para ponerme en el pelo. Y la cabeza es lo que todo el mundo ve. Ustedes están sentados, yo no veo qué es lo que tienen de zapato, pero sus cabezas veo. Pablo lo que muestra ahí es, las mujeres no sean así soberbias, él dice. No anden presumiendo de lo que tienen, ¿sí? No se vistan como las del mundo. Eso es lo que quiere decir, porque las del mundo se visten así. Ustedes vístense de buenas obras, como corresponden mujeres de piedad. No se trata de pantalón, de pollera, ¿sí? Porque hay muchos otros pasajes. Sí, hay muchos pasajes que hablan de eso y sí, tenemos que ser sabios, ¿sí? En nuestra cultura, un hombre usando pollera se considera inapropiado, ¿sí? Y si yo vengo de pollera, de alguna manera, mi mensaje es que me estoy yendo para el otro lado, que sí es pecado, ¿sí? Porque me estoy vistiendo como mujer, ¿sí? Que Pablo eso sí es bastante tajante, no se vistan como el otro
el otro sexo, ¿no? Cada sexo tiene sus particularidades, ¿no? En cada cultura. Sí, y en culturas islámicas la mujer está tapada completamente. Entonces, el velo también. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy sabios y sentarnos a pensar, a orar, antes de decir eso es pecado, ¿sí? Con el tiempo uno ya va sabiendo, ¿no? Tampoco hay que dejar que la cultura influencie, ¿sí?, a nuestra interpretación, porque hoy todavía la pollera es mal vista, pero en el centro se ve mucho dando vuelta hombres vestidos como mujer. Dentro de 10 años no nos va a molestar, pero siempre tenemos que mirar más allá, ¿sí? Eso no es en nuestra cultura algo bueno, ¿sí? Entonces, bueno, eso son todas las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar un texto. Ver si es un pasaje de ley, ¿sí?, una ley moral, o si es un pasaje de cultura, ¿sí? Porque eso nos va a prevenir de juzgar mucho. Sí. Ujú. Claro, tenés en India, por ejemplo, algunos usan pantalón, otros no, o en China también, el pantalón recién es algo bastante moderno. Entonces, el punto es antes de entrar y decir son pecadores, porque en su cultura ellos se vistan como machos, o sea, esa vestimenta el irlandés. Claro, el sexo. Sí, en su cultura no es mal visto, ¿sí? Es el mensaje que uno da, porque todo tiene que ver no solo con lo que hacemos, sino con lo que decimos a los demás. En esa cultura, tal vez vestirme de pantalón le estoy diciendo a los demás lo opuesto, ¿no? En nuestra cultura, acá en Argentina, si yo me visto de pollera, le estoy diciendo a los demás, soy eh, escocés, soy lo opuesto, ¿no? Entonces todo tiene que ver con qué mensaje damos, ¿no? Siempre se trata de eso. Es, como dice Pablo muchas veces, no vituperar el nombre de Cristo. Es cuidarnos de eso, ¿no?, de no manchar su nombre. Es muy complicado este tema, ¿sí?, el tema de la cultura, porque de acá al interior vos te vas y muchas cosas cambian. O sea, para empezar, cada familia tiene una cultura interna que para una algo es pecado, según su concepto, para otra no lo es y así. Entonces siempre es los tiempos, sí. Me acuerdo cuando yo era chica, la guitarra era instrumento diabólico. Sí, oh, ese ahí. Entonces siempre llega algo nuevo. Ahora, por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial, los cristianos tendemos siempre a rechazar como diablos, ¿sí? Tenemos que ser sabios y estudiar, ¿sí?, primero, con mucho cuidado, porque todo lo nuevo puede que sea algo que Dios lo da o puede que también el diablo esté metiendo su pata en eso nuevo, ¿sí? Y tenemos que ser sabios y estudiarlo, ¿sí? ¿Cómo será que es bueno? ¿Será que viene de Dios? ¿Será que sí, que no? ¿Sí? Culturalmente, hoy día la batería no es mal vista, pero en sus inicios sí era bastante mal vista porque tenía que ver con lo que era el rock and roll, la parte metálica, y era rebeldía, era lo que se mostraba, ¿sí? Rebeldía. Eh, entonces, bueno, eso. No tenemos que ir más allá, ¿sí? Nuestras inferencias de un texto no son ley. La ley es lo que Dios dice y tenemos que tener cuidado siempre de interpretar bien, ¿sí? El siguiente punto, anteúltimo, el 13. El objetivo es la exégesis. ¿Qué significa? Juan ya había dicho la vez pasada. Hay dos palabras, ¿sí?, en griego. Exégesis significa extraer, ¿sí? Como extraer, ¿sí?, el significado verdadero del texto. Lo contrario sería la eisegesis, ¿sí?, con i en vez de con x. Es introducir al texto una idea. Hay dos formas de, cuando yo abordo un texto, puedo leerlo y
nuestro trabajo como creyentes es, usando todas las herramientas que Dios nos dio, extraer el significado correcto del texto. Eso lleva tiempo, lleva esfuerzo. La otra es, yo vengo con mi idea y busco un versículo que se adapte, entonces meto mi idea para que tenga sentido, ¿no? Eso es eisegesis, es imponer mi forma de ver, como veíamos lo de los pantalones, por ejemplo. ¿Dónde te dice eso, no? Es una imposición. En su momento lo habrán creído conveniente. Mateo 7.1 vamos a leer. Mateo 7.1. Este es un versículo que actualmente anda por todos lados dando vuelta, que se ignora, creo que casi todas las reglas de interpretación cuando lo usan. Mateo 7.1. No juzguéis para que no seáis juzgados. El problema del versículo actualmente es que lo dejan ahí. Es como que si agarran un marcador y tachan todo lo de abajo, donde habla sobre la viga y donde Jesús dice al final, primero ocúpate de tu problema y después ayuda al otro, ¿sí? Cuando te hayas ocupado del tuyo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada de eso? Entonces el contexto nos dice que Jesús es como una advertencia. No andes por ahí mostrando el problema a todo el mundo porque después va a venir contra tuyo, ¿sí? Sé más cauteloso, arregla tu problema primero y después. ¿Qué es lo que hacen las personas? Imponen el texto, ¿no? Uno va con amor, con amabilidad muchas veces, che, mirá, esto acá es un problemita que tenés que arreglar, no me juzgue, no me juzgue, ¿quién sos vos para juzgarme? ¿No? Y usan ese, ¿no? El Señor dijo, no juzguéis, pues seréis juzgados, no juzgues, no juzgues, no juzgues, y ahí lo dejan, no juzgues, ¿sí? Imponiendo sus ideas al texto. ¿Por qué? ¿Qué significa no juzgues? Mi problema, mi pecado, vos no sos quién para decirme. ¿Sí? Ignorando que el resto de la Biblia habla un montón de veces de que entre hermanos tenemos que corregirnos, tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, cuidarnos, ¿no? En amor. Y la persona, no me juzgues. ¿Quién sos vos? Vos no ves mi corazón. ¿Sí? Y como muchas veces se dice, solo Dios puede ver mi corazón. ¿Y acaso eso no te da bastante miedo? Justamente, Él sí puede ver todo lo demás, ¿sí? Yo apenas veo la puntita y te estoy queriendo ayudar. ¿Y qué es lo que se hace? Se mete esa idea ahí, ¿no? No juzgues, ¿no? De alguna manera también es relativismo moral, lo que se llama así. Eso es como vos ves las cosas, es tu verdad, ¿sí? Yo no. Y bueno, es un ejemplo de cómo metemos ideas muchas veces en un texto que si somos honestos y leemos el pasaje, no está diciendo eso, ¿no? Justamente está diciendo lo contrario, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, la exégesis, cuando yo digo que voy a extraer la verdad de un texto, es lo opuesto a, y anoté algunas cosas, la interpretación subjetiva, ¿sí? ¿Sí? La verdad de la palabra de Dios es objetiva, es clara lo que dice, un solo significado. Si yo le doy muchos otros significados, eso ya no es exégesis, ¿sí? Tampoco lectura sesgada, son todo medio cosas parecidas, ¿sí? Como este pasaje, leo solo la primera, el resto no leo. Imposición de creencias, distorsión, manipulación del texto, agregado de ideas personales, todas esas cosas no son la exégesis. Cuando yo me acerco a un texto, siempre me acerco inconscientemente con prejuicios, con preconceptos, con ideas. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos leyendo algo y es para otro, ¿no? Es aquel hermano que está mal, ¿no? Y nuestro acercamiento siempre tiene que ser sincero, honesto, con la mente abierta para aprender lo que Dios está diciendo y no intentando forzar, ¿sí? Cuando un texto me inculpa de algo o no se adecúa a como yo veo las cosas, no, entonces eso debe significar otra cosa, ¿no? Tenemos que siempre ser honestos. Si hay un pasaje que es medio confuso, siempre es sentarse a pensar qué es todo lo que puede llegar a significar, ¿sí? Por ejemplo,
hay una predicación que escuché, me gustó mucho, que hablaba sobre la mujer calle en la congregación. ¿Sí? Hoy día lo de la mujer está muy revoloteado por toda la parte feminista, y este pastor lo que hacía es, vamos a ver qué es todo lo que puede llegar a significar esto. Y creo que dio 5 o 6 posibles significados. ¿Sí? Significa que se calle totalmente, que hable, que enseñe, que no enseñe, que predique, que sea pastora o no, esto, aquello, un montón. Y después dijo, vamos a leer el contexto en base a cada uno de los significados. ¿Y cuál es el que tiene coherencia? Porque el contexto determina el significado de un texto. Y ahí nos dimos cuenta qué es lo que significaba. No les voy a decir qué, así después ustedes buscan. Luis Contreras es el pastor. Se puede escuchar una predicación exegética y se puede escuchar una predicación temática. Entonces es diferente. Exegética es cuando profundamente se busca la interpretación, se estudia, entonces versículo por versículo se va explicando. Y temático es, por ejemplo, una predicación por el día de la primavera o de la madre o de Año Nuevo. Claro. Entonces, llevamos ese tema a la Biblia, pero el otro es interpretar versículo, palabra por palabra. Esa Claro. es la exégesis. Sí. Ninguna de las dos predicaciones son malas, ¿no? Son buenísimas porque necesitamos escuchar a veces un tema que nos hablen de eso. Ahora, si solo vamos a predicaciones temáticas, nos perdemos de muchas verdades de la Biblia, porque hay temas que muchas veces no nos gusta tocar. Entonces, podemos dejarlo a un lado. Total, no lo uso el versículo y ya está. Si me voy solo a la exégesis, hay un montón de temas que me pierdo de hablar, que la Biblia habla, ¿sí? Entonces siempre es pararse en el medio. Lo que tiene de bueno la predicación expositiva, la exégesis, es que no podés saltearte ni un tema. Pues si vos decís, bueno, como hacíamos a veces los estudios, vamos con el libro de Mateo, y va versículo, 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 llega un momento en que habla de eso, no juzgar. Y si vos te salteas, todo el mundo se da cuenta que te salteaste. No podés saltearte, ¿sí? De alguna manera es como que Dios te pone ahí de todo el consejo de Dios, no huyas, ¿sí? Y la temática tiene esa posibilidad de huir a veces, pero son buenas las dos. Y siempre es como un equilibrio entre las dos. El siguiente y último punto, y ya vamos terminando, el 14, debemos estudiar la Biblia en el contexto de toda la historia de la Iglesia, ¿sí? No somos los primeros creyentes en vivir en este mundo, ¿sí? Todas nuestras conclusiones, interpretaciones, tenemos que siempre ser sabios. Cuando yo leo un texto, llego a una conclusión, lo charlo con otra persona. Mira, leí esto, creo que significa esto. ¿Vos lo leíste alguna vez? ¿Qué crees? ¿Estamos iguales? Buenísimo, pero tengo que ser más sabio todavía de no quedarme ahí, porque mi contemporáneo puede estar influenciado por la misma cultura que yo, más todavía si es del mismo país, la misma iglesia, etc. Tengo que ir más lejos, ¿sí? Voy a la historia de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que interpretaron todos los cristianos antes que yo? ¿Sí? Y si lo que ellos fueron leyendo van al mismo camino que el mío, puedo estar bastante seguro de que está bien. Ahora, si toda la historia de la iglesia interpretó una cosa y a mí se me ocurre ahora que es otra, tengo que sopesar un poco y decir, bueno, capaz yo estoy equivocado, ¿no? Porque el Espíritu Santo guía a su pueblo, ¿sí? Y no me puedo creer que ahora yo soy el único iluminado después de casi 2000 años de hermanos estudiando la Biblia, ¿no? Que es, bueno, eso último, si todos están de acuerdo en una interpretación, pero nuestra generación difiere, tenemos que tener cuidado. Es una bandera de advertencia, ¿no? Como lo actual, ¿no? A lo largo de toda la historia de la Iglesia hubieron interpretaciones de que Dios creó varón y mujer, dos sexos. Actualmente muchos agarran la Biblia y la tuercen para su propio provecho y tenemos géneros, ¿no? Un montón de géneros. Enseguida te das cuenta, ¿será que recién ahora tenemos la iluminación con un montón de
gente que estudió y siempre fue lo mismo y ahora cambia, ¿no? Entonces siempre tener ese cuidado, ¿sí? Porque hay cosas que sí encontramos un nuevo matiz, ¿sí? No suelen ser cambios en la doctrina general, ¿sí? Suelen ser cambios en, por ahí, matices de palabras, porque, no sé, encontraron los rollos del Mar Muerto. Eso dio mucho más luz a muchas cosas, ¿sí? Cómo interpretábamos algunos textos. O como vimos hoy, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Ah, mira, no significaba solo naciones, ¿sí? Pero no suele ser un cambio en doctrinas importantes, ¿no? Son solo cambios pequeños en alguna palabra que se tradujo mal a lo largo del tiempo, pero casi nunca, hasta ahora he visto que toca y te dicen, no, ahora la cruz no significaba eso, ¿no? Que actualmente hay mucho de eso también, ¿no? Jesús no vino a morir por los pecados, no, eso, Jesús es solo un mártir, pobrecito, ¿no? Y voy a decir, pero van casi 2000 años de creyentes interpretando que Jesús murió por nuestros pecados y ahora me venís a decir que no es así, ¿no? Entonces, ¿se entiende bien ese punto, no? Siempre ser sabios, no somos los primeros ni los últimos, ¿no? Bueno, terminamos el estudio por acá. No sé si alguien quiere preguntar o decir algo. Es necesario también la iglesia, la historia de la iglesia, pero también la historia del mundo. Por ejemplo, la gente que últimamente, la Navidad no es el 25 de diciembre. Entonces, ¿cómo ustedes festejan la Navidad? Entonces uno tiene que empezar a explicar la historia del mundo, la historia universal. Claro. Que no es el día, que no existía el día, solo se hablaba del año. El año que Herodes pidió. Bueno, entonces nos vamos a la historia del mundo para poder explicar a las personas que no entienden, porque creen que es como ahora, la fecha, se dice el día que nació, el día que antes era el año nada más. El año tal pasó tal cosa, pero no el día. Por lo tanto, es cierto, no sabemos si era el 25, el 26, o 30, o noviembre, o diciembre, o febrero, pero era el año. Ah, sí. Bueno, terminamos por acá el estudio. Muchas gracias. El domingo que viene vamos a empezar con un nuevo tema que vamos a estar mandando en el boletín, ¿sí? Así que les dejo ahí con la intriga. Gracias.